La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es algo así como el Ministerio del Interior, digamos, ha prohibido que Harvard pueda tener estudiantes extranjeros. No es que Harvard sea una universidad estatal que depende de decisiones del gobierno central, pero Migraciones permite que las universidades tengan facilidades para que sus estudiantes migrantes puedan vivir y estudiar en sus campus. Y ese es el ángulo desde el cual Trump se está vengando pues, de la universidad que más oposición le está haciendo, ¿no? Toda la inteligencia de Harvard se ha lanzado contra Trump y estas son las respuestas. Y acá tenemos precisamente a dos exalumnos de Harvard. Tenemos a Marco Carrasco, que es economista, exalumno de la Escuela Kennedy de Gobierno. Exactamente. Y tenemos a Miguel Pinto Salinas, que es psiquiatra y ha estudiado en la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Ambos ustedes han sido becarios en Harvard sí, o por particularmente, sus propios claro, medios? tenía en mi caso, por ejemplo, lo que vendría a ser un fellowship, lo cual justamente vendría a ser más o menos equiparable a una beca que me permitió estudiar ahí, aparte, bueno, igual de otros fondos que también uno va a conseguir. ¿El caso de Miguel? En mi modalidad fue híbrida, entonces me condonaron la mitad de mi tuition, que es como, digamos, lo que tengo que pagar anualmente, pero para precisar la información, estoy estudiando psiquiatría, todavía no soy psiquiatra. Esperemos que entrevistarte no te genere no te genere problemas con la Secretaría, como que llaman la Secretaría de Seguridad Nacional. Así es. Marco, tú has gozado de esta educación de primera calidad, exigente también, entonces no solo se goza, también se sufre en la universidad. A veces se sufre mucho. Claro. En Harvard no sé cómo está la ecuación entre sufrir y gozar. ¿Y cuál es tu primera impresión de enterarte que esta grandiosa universidad tiene muchísimos premios Nobel y un prestigio pues que supera el de muchas otras universidades juntas, que te abrió las puertas como a el 27.5%, o sea, casi un tercio de sus, un poco más de un cuarto, entre un cuarto y un tercio de su población estudiantil son extranjeros? Así es. ¿Cuál es tu primera impresión de que de pronto esto esté amenazado de extinguirse? Mira, lo veo con bastante pena y bastante preocupación, debo reconocer, ¿no? Ya se habían dado, digamos, indicios de esta escalada como parte, digamos, de la administración actual en Estados Unidos respecto a lo que venía siendo la universidad, pero digamos que esto ya fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo creo que Estados Unidos en general es una nación que se construye a partir de migrantes que van y que justamente fortalecen el desarrollo de la nación a partir de todo lo que van generando, ¿no? Y Harvard particularmente creo que es la imagen de ese nivel, digamos, de desarrollo que Estados Unidos tuvo en su momento y de lo que siempre ha buscado fomentar, ¿no? El tema de la apertura a extranjeros que puedan ver a través de la educación una vía para crecer. Entonces, como bien mencionas, pues Harvard justamente se nutre bastante de todos esos estudiantes internacionales. Por ejemplo, no solamente pensemos en Europa, Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en la India, estudiantes de China, por ejemplo, ¿no? Que forman un porcentaje muy importante de la población estudiantil allá y que justamente han optado por ir a Harvard por la calidad que representa, ¿no? Por el prestigio que significa. Probablemente, quizás para muchos, la mejor universidad del mundo y que, pues, ahora, ante estas circunstancias, sin duda, pues, genera bastante preocupación, ¿no? Ahora los estudiantes allá que, por ejemplo, ¿no? Tienen que optar siempre cuando se va por dos tipos de visas, o la J1 o la F1. Al darse, digamos, esta medida, pues, en primera instancia se paraliza el sponsoreo de la universidad para ese tipo de visas, ¿no? Lo cual, sin dudas, es algo que genera preocupación a recién admitidos, a actuales estudiantes e incluso a los egresados, incluso a los que se van a graduar de acá el jueves, que es la ceremonia de graduación, también genera preocupación, porque muchos se encontraban fuera de Estados Unidos, pensaban regresar al país con sus familias y bueno, pues se da este contexto sin duda, ¿no? Preocupante. Que justo es el caso de Miguel. Tú tienes todavía que regresar a Harvard. Bueno, lo comentábamos en el corte un poco, Fernando. De hecho, yo me gradué el año pasado, en mayo también.
Pero siguiendo un poco la línea de Marco, esto, claro, con el gobierno actual ya ha derramado el vaso, pero antes ya se veían indicios un poco de las cosas que pasaban detrás, probablemente un poco en la corporación Harvard y también en el gobierno. ¿Te refieres en el primer gobierno de Trump? No, en el gobierno anterior al gobierno de Trump. En relación con los problemas probablemente internacionales, con el tema de Gaza, Haití, Ucrania, Myanmar y demás. Sí. Tú que has, igual que Marco, que has vivido el ambiente y la atmósfera de Harvard, una de las razones que da la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos para esta maniobra contra Harvard es que habían actividades antisemitas y proterroristas en su seno. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas actividades curriculares, sí, extra académicas en la universidad. Para que podamos entenderlo en el contexto nacional, pienso que hay que entender mi circunstancia, ¿no? Yo estudié, como somos también de San Marcos, Marco y yo, como Marcos estudió en la ciudad universitaria, yo estudié en San Fernando, medicina. Allá yo también estudié en la Facultad de Medicina, que es aparte de Cambridge, que es como el campus grande. Entonces, donde yo estaba, básicamente discutíamos temas relacionados a ciencia y medicina y muy poco habían estas... Pues estás diciendo que los revoltosos eran los de la escuela de gobierno. Exactamente. Pero ahí había como más vida... Sea, gente como Marco es la que... No hay forma. Pero lo que sí le puedo decir, Fernando, es que en el proceso de graduación sí hubo mucha tensión. Habían helicópteros en el cielo, habían policías armados por todos lados, sí habían protestas pro Gaza y habían otros partidarios definitivamente republicanos que eran más bien pro el otro bando. Entonces se notaba esa polaridad exacta. Ahora, es que yo haya visto alguna actividad en la que te exijan ser de uno o de otro bando, eso no existe allá. No solamente la exigencia para la postulación y entrar allá es alta, sino la preparación y el estudio allá también es alta para que al final del día salga con un nombre, el título y que representes a la universidad en el mundo. Es el propósito de la Universidad de Harvard. Entonces, yo no he visto algo como lo que estás diciendo particularmente, más las tensiones en el proceso de graduación. Marco, ya que Miguel ha dicho claramente, ha dado a entender que si ha habido algún problema que merezca la atención de la Secretaría de Seguridad en el área, digamos, de ciencias sociales, políticas, de gobierno, claro, y no de la ciencia, y no de la ciencia pura. Claro. ¿Qué podrías decir de eso? Porque es cierto que, haciendo un equivalente con la Universidad Católica en el Perú, ¿no? Que se dice, no, está sesgada. Ajá. Y generalmente es de oposición a los gobiernos, se pelea con la derecha, así como la Católica se le llaman, algunos la llaman el bastión caviar, claro. Harvard es el bastión woke en Estados Unidos. ¿Qué hay de eso? Como mencionaba aquí Miguel, pues justamente la Facultad de Medicina está en otro campus adyacente, digamos, en otro espacio geográfico ahí en Boston, mientras que Harvard Yard, la parte del college, la parte de pregrado, la parte de la Kennedy School, la Business School, están en una zona, digamos, principal. Entonces es allí donde se realiza la principal actividad, si se quiere, digamos, este intercambio por la mayor parte de la población estudiantil. Entonces, cualquier tipo, por ejemplo, de activismo, de manifestación que se haya dado en algún momento, siempre ha sido usualmente en esta parte céntrica, pero nunca se ha percibido como algo que esté necesariamente sesgado hacia un lado, digamos. Harvard, al ser una universidad, tiene todo tipo de posturas. Tiene posturas que, por ejemplo, ¿no? Hay de personas que provienen desde Israel, personas que provienen desde Palestina, por ejemplo, y que siempre, digamos, tratan de coexistir y, en todo caso, debatir siempre de forma alturada, ¿no? Como dice, digamos, esa frase, no necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo, pero al menos podemos estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Hay algunos puntos de vista o corrientes que pueden preponderar, pero eso no implica que no existan las otras. Uh-huh. Claro. O sea, digamos que es una clara manifestación de lo que es la realidad de Estados Unidos en el momento y lo que puede ser también la realidad del mundo. Yo creo que, sin dudas, el espacio universitario es un espacio de debate y en la medida que sea un espacio de debate académico y alturado, siempre se tiene que garantizar la libertad de expresión y la libertad justamente de los respetos en todo sentido, ¿no? Querer, digamos, plantear una tendencia o querer restringir alguna, sin duda sí es algo que de todas maneras limita, ¿no? Lo que debería ser el ejercicio pleno de este tipo de libertad. Miguel, tú decías que has sido testigo ya de ciertas tensiones en tu último año de estudios y que eso ha sucedido incluso durante el gobierno de Joe Biden, ¿no?
¿crees que esto tenga que ver con características peculiares de la universidad? Que pronto sí ha habido toda una tendencia a hacer oposición a los republicanos, porque hay otras universidades de Estados Unidos que no están en el candelero actualmente. Por ejemplo, Columbia, ¿no? No pasa nada. Y no sé cómo estén las cosas en Princeton, en Stanford, por ahora de las más conocidas. En ese momento Columbia realmente fue el centro del incendio cuando yo estaba graduándome, y luego Harvard, digamos, también hizo su manifestación, Stanford también, tengo entendido. Ahora no se nombra mucho. Pero Columbia se ha quedado más tranquila ahora. Ahora, ¿no? Sí, al menos por las noticias, ¿no? También lo que recibimos. Sí. Sin embargo, no pienso que haya sido una cuestión estrictamente contra los republicanos. Como dice Marco, yo creo que lo que estimula a Harvard es que opines, que critiques lo que explica el profesor, lo que explica otro compañero, y que den su posición a través de las distintas experiencias, porque uno de los propósitos que tienen cuando conforman las cohortes de las clases es de tener gente de todas partes del mundo, con distintos backgrounds, para no estar sesgados justamente. Eso es como algo muy común en todas las clases a través de todas las escuelas, de posgrado, de pregrado, cosa que a mí me llama mucho la atención, ese tema de la libertad, la democracia, la libertad de expresión particularmente. Cuando me gradué, ahí estaba una periodista y premio Nobel de la Paz, que es María Ressa, en la que justamente hablaba de estos temas, que se sentía la tensión, ¿sabes?, entre la corporación Harvard, para poder mantener todo en mediana seguridad, y también las manifestaciones de libertad de expresión. Esto ha sido posterior a la renuncia de la expresidenta, que vendría a ser como una rectora, Claudine Gay, y también luego de represiones básicamente a varios estudiantes. De hecho, una de las propuestas del presidente del comité estudiantil, que dio unas palabras en el Commencement Day, que es como el día de graduación, era, ¿saben qué? Permitan graduarse a aquellas personas que no se están graduando porque están levantando su voz contra el genocidio que hay en Gaza, por ejemplo. Entonces, el ambiente en ese sentido estaba tenso, estaba como tratando de callar algunas voces, y María Ressa lo dijo ahí claramente, ¿no? Dijo, las protestas son saludables, no deben de ser agresivas, y en las protestas hay voces que no deben ser calladas. Eso a mí me pareció rotundo en esa circunstancia, que creo que ahora es algo que a mí me preocupa rotundamente, porque claro, la Universidad de Harvard, teniendo tanto poder académico y también económico, y que está pasando esto con un gobierno, ¿qué nos espera a nosotros? Claro, si esto le pasa a Harvard, claro, ¿qué nos le va a pasar a otras áreas de población civil en Estados Unidos, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, principalmente el Perú. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. No se habla mucho después de mucho tiempo de SUNEDU, de CINEACE, de la reforma, de la contrarreforma, que son temas, yo creo que trascendentales y de mi interés por mi preparación. Entonces, yo creo que esto merita una reflexión y levantar la voz también por nuestra parte, porque si no, probablemente no podamos hacerlo en algún momento. ¿Y qué crees, Marco, que va a pasar en adelante? ¿Tú tienes necesidad de ir por algunas razones académicas? Voy a estar volviendo, pero más que nada por un tema de visita, por otros motivos a Washington pronto, y bueno, eventualmente siempre me gusta visitar Boston y Harvard particularmente, ¿no? O sea, una vez que se dio, digamos, esta orden, le dieron a la universidad 72 horas para poder, digamos, responder y alinearse a las demandas que estaba poniendo la administración de Trump. El tema está de que ahora, en la mañana, pues la universidad justamente también puso una demanda, ¿no?, ante una jueza en Boston, la cual fue admitida, lo cual pone en cierta manera en stand-by la situación. Entonces, es una manera para que Harvard pueda ganar tiempo y justamente construir este equipo, digamos, ¿no?, de abogados para que defienda los derechos de la universidad en contra de lo que es esta intromisión de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? No me cabe duda que probablemente la universidad tiene el mejor equipo, digamos, de abogados probablemente en el mundo. Entonces, yo creo que sin dudas hay algo ahí que se puede avanzar y que se puede, digamos, detener ese tipo de intromisión que se ha venido gestando, ¿no? Habrá que ver en todo caso cómo va. Por lo pronto, la universidad ha venido garantizando cierta tranquilidad a los estudiantes internacionales, no solo a través de esta medida, sino también a través de una declaración que ha emitido no solamente el actual presidente, sino también los que vendrían a ser los decanos de cada, digamos, departamento, resaltando que el corazón de la universidad, que digamos el valor que tiene justamente Harvard, recae en gran medida en los estudiantes internacionales. Que yo creo que es algo que es un gran mensaje y que espero pues que sea lo que la universidad defienda en adelante. La universidad cierra filas con los estudiantes extranjeros. Ojalá que pueda ser
Ojalá. Ojalá que pueda hacer algo por ellos, ¿no? Porque ciertamente más allá de estas diferencias políticas y de opinión, este espíritu libre de Harvard que puede ser el que ha motivado esta actitud revanchista, ¿no?, de la administración Trump, hay xenofobia en esto, ¿no, Miguel? Xenofobia se puede ver de distintos puntos. Al menos yo lo he visto de un grupo muy pequeño en Harvard, que realmente incluyen distintos tipos de personas, ¿no? Pero no es algo Pero que... digo xenofobia en la administración Trump, no en Harvard. Bueno, ese tema un poco complicado. Yo considero que sí, definitivamente. Y para mí también propósito en términos ya de la medicina y del país, muchas veces muchos de nosotros vamos allá a prepararnos y volver y hacer estudios, a rotar en los hospitales y vas a estar ciertamente limitado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Fernando. Bueno, muchas gracias a nuestros dos estudiantes de Harvard que están en el Perú. O sea, algo de lo que han aprendido en esa extraordinaria universidad lo van a volcar acá. Sí, lo venimos aplicando de todas maneras. Qué bueno. Ese es el deseo. Así es, el deseo y el compromiso, supongo, de la gran mayoría. Qué bueno saber eso. Muchas gracias, Marco Carrasco y Miguel Pinto, economista y psiquiatra egresados de Harvard. Y nos vamos a una pausa y regresamos